Muy buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan por YSUCA. A nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, soy Luis Aguilar y esta noche en Abriendo Puertas vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la alimentación y las implicaciones que tiene en El Salvador este tema en tiempos de COVID. Tenemos el gusto, el privilegio de conversar con uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria que ha accedido a hablar con nosotros y explicarnos cuáles son sus resultados, los hallazgos a partir de su investigación. Tenemos esta noche a Luis Vargas, él es economista por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y maestro en economía en especialidad de recursos naturales y desarrollo sustentable por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fungió como director general de Economía Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se desempeñó como consultor coordinador de investigación educativa del Instituto Nacional de Formación Docente de El Salvador y actualmente estudia su doctorado en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de esta gran, bueno, pequeña en cuanto a los logros, pero muy sucinta descripción, Luis, bienvenido a Abriendo Puertas. Muchas gracias Luis por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Siempre es un placer poder estar en estos espacios, ¿no? de la que yo todavía considero mi casa, de la UCA. Y bueno, en verdad es un privilegio poder estar aquí, compartir un poquito de lo que se desarrolló en estas pequeñas intervenciones. Muchas gracias y bueno, estoy para comentar, para platicar de lo que sea para, para la población. Sin duda, Luis, como miembro de la comunidad UCA, nosotros agradecidos por tu participación. Y bueno, antes de comenzar con, digamos, el proyecto en sí mismo, los hallazgos y resultados, quisiéramos enfrascarlo quizás con las motivaciones. ¿Qué es lo que generó este interés por el tema y por qué consideras que es importante investigarlo? Sí, a ver, yo creo que aquí también tiene mucho que ver con un interés personal por el sector desde mí. Siempre considerado que es importante aprender, estudiar, comprender las dinámicas del sector agrícola y agropecuario, ya sea mi papá, que es ingeniero agrónomo, y siempre me fui vinculando no solamente con esta pequeña rama, digamos, sino también con las posturas que buscan estudiarla desde las especialidades del desarrollo sustentable, los recursos naturales, del cambio climático, porque hay vínculos que son muy importantes, ¿no? Y que muchas veces quedan un poquito de lado si solo se observan desde las premisas económicas convencionales, digamos, ¿no? Esta cuestión de que pareciera que la actividad económica está desconectada del entorno biofísico que le rodea, ¿no? Y que incluso en los primeros cursos de introducción a la economía uno observa el circular del ingreso y que empresas, personas, gobierno, y nunca observa un entorno. Y en realidad es este entorno el que determina en gran medida las actividades económicas y muchas veces en los modelos no aparece. Entonces, este tipo de cuestiones que me llevaron a estudiar maestría pues, también son las que inclinaron a hacer este tipo de estudios sobre el sector agrícola y pues no es a ver, hay que decir también que parece de un apoyo y un interés de la Fundación Ebert por estimular el debate e iniciativas en diferentes campos, ¿no? Entre estos campos está la transformación social ecológica
sobre la que la Fundación ha venido trabajando bastante con otras personas investigadoras, y dentro de la transformación social ecológica también hay mucho trabajo sobre la promoción para una agricultura sustentable. Estos estudios no se fueron realizados sin el interés también de la institución, de la Fundación, para discutir la situación actual, para basear en un documento puntos clave para la transformación del sector. Entonces, por ahí aparece, ¿no? Y también debo sumar que en el momento de la pandemia en el año pasado, hubo mucho debate, ¿no? Y miedos sobre qué iba a pasar con la alimentación de la población, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, ¿no? Pensando que el mundo se encierra, que las personas dejan de ir a trabajar, qué va a pasar con las cadenas de suministro, qué va a pasar con los granos básicos que vienen de otro lado, con las frutas, con las verduras, con todos los alimentos que se a través de los diferentes canales, qué va a pasar. Entonces aparece también un interés de la Fundación por estudiar un poquito esto en El Salvador. Por ahí va el asunto. Sí, súper interesante cómo se juntan los intereses personales, los intereses sociales y los intereses institucionales, porque de alguna manera lo has reflejado tal cual, la historia de vida, más esto que expone la Friedrich Schiller y como especie de mitos, no sé si pueden llamarse así o es muy atrevido, Luis, porque sí hubo mucha preocupación por parte de, bueno, me incluyo yo como población, de qué va a pasar con la alimentación si se cierran las fronteras, que si somos o no autosostenibles. Y no sé, con respecto a estos mitos, si hay alguna manera de abordarse y qué tan ciertos o no son en la realidad a partir de lo que has encontrado. Yo pienso que sí hubo disrupciones, ¿no? en ciertos subsistemas del sistema agroalimentario mundial. A ver que los mercados pequeños siempre tienen dificultad, digamos, en abastecer en cuestiones tan fuertes como la que sucedió durante la pandemia. Y también esto se refleja, ¿no? en ciertas variables, precios, se refleja en los orígenes de los alimentos, se refleja en cuestiones que son un poco más difíciles de investigar, como cómo ha variado la dieta, ¿no? De las personas de un momento muy específico en el tiempo, si están comiendo menos, si están comiendo un poquito más, si están comiendo distinto, si están sustituyendo productos. El año pasado, cuando se realizó este estudio, pues era evidente que con base en las cifras oficiales, que El Salvador estaba, digamos, reflejando un aspecto del histórico relegamiento, digamos, del sector agropecuario, que a pesar de haber recibido ciertas inversiones, ha sido todavía incapaz de abastecer de manera total, digamos, ciertos productos. En algunos estamos mejor, sobre todo frijol y maíz, pero en ciertos productos necesitamos de la oferta externa. Pero no solamente esto, sino incapaz el sector agropecuario nacional de acercar de manera ordenada a través de una estrategia estatal alimentos a la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que existe alimento, y es una cuestión conceptual, ¿no? Puede existir alimento, pero puede no haber seguridad alimentaria. ¿En qué sentido? Que la seguridad alimentaria parte de que no solo que exista alimento, sino que las personas puedan acceder a este. Acceder a este en términos de distancia, acceder a este en términos de poder comprarlo, acceder a este y en el momento adecuado. Una vez que las personas pueden garantizar estas tres cosas, podemos hablar de seguridad alimentaria. Y puede irse sumando, ¿no? Si hay una buena alimentación o si no, pero digamos que en términos básicos por allá.
Aunque en El Salvador se estaba produciendo, El Salvador, desde la parte oficial, confió en abastecerse con productos importados porque es difícil apropiar producto nacional, centralizarlo y distribuirlo, porque normalmente esto funciona a través de las vías usuales del mercado. Productores cerca de intermediarios, intermediarios a las plazas, y a las plazas cerca a la gente, y la gente compra. Pero cuando era el gobierno el que tenía que repartir, porque esta es la intención, se vio en dificultad, ¿no? Porque no hay un sistema de abastecimiento nacional y de distribución nacional, porque esto quedó relegado desde hace muchos años. Entonces se recurrieron a las importaciones con todos los efectos que esto tiene también, ¿no? Para el productor nacional. Sí, sí, es súper interesante porque a mí me evoca, digamos, de una manera eh, lógica el concepto de economía, que es no solamente la producción, el consumo, sino la distribución de los bienes y servicios. Parecería una cosa tan sencilla, pero evoca no solamente eso que decís, la capacidad de producir ciertos bienes, sino de la capacidad de que la gente tenga acceso a cierto tipo de bienes, en este caso, alimentación. Y en esto de, digamos, tratando de jugar, no sé si a favor o en contra de las circunstancias, y tal vez es difícil contestarlo, pero vos lo dirás, ¿cuáles eran las condiciones antes del COVID-19? Y si realmente solo, bueno, no es culpa del COVID en sí, sino que hay ciertas condiciones que ya se venían dando desde antes que quizás el COVID las pudo haber cambiado para bien o para mal. Claro, y esto es toda la razón. Las circunstancias actuales son una acumulación de sucesos previos, ¿no? Y de acciones que han favorecido o han entorpecido el desarrollo del sector y los diferentes subsectores, granos básicos, ganadería, frutas, hortalizas, agroindustriales. Las cosas no aparecen de repente, a menos que sea una enfermedad como esta, pero en el caso de la situación del sector agropecuario, es producto de un sector históricamente relegado, como se menciona en el estudio. Y esto es, a ver, es un tanto normal en el sentido que en todos los países, o en casi todos los países del mundo, el primario, que comprende las actividades agropecuarias, mineras, agricultura y pesca, han ido quedando relegadas en términos de la porción que representan de la producción nacional, ¿no? En favor de la industria, en favor de servicios que han crecido más. Son economías más terciarizadas, El Salvador no es la excepción. Pero también es cierto que de este sector dependen alrededor de 500,000 personas que encuentran ocupación en el país. ¿Sí? De estas, una gran parte son mujeres. Y todas las personas en el país dependemos en alguna medida de la producción que se genera. Entonces, a pesar del menor peso en el PIB, digamos, sigue teniendo una importancia social y política y económica que hay que tener en cuenta y analizar. No obstante esta importancia, uno observa la herramienta principal de los países, creo yo, para desarrollarse, que es el presupuesto general de la nación. Y uno observa, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura, que es la institución rectora del sector, ¿no? Apenas en el 2020, si no me acuerdo mal, recibió poco más de 60 millones de dólares de presupuesto, creo que 65 o 66, de un total de 3,000 millones del Ejecutivo. 3,000, a ver si tengo el dato por aquí, 3,000, ya te digo que por aquí lo tenían. De un total de 3,182 millones, solamente 66 fueron para el ministerio, ¿no? Y esto da una idea de las prioridades que como país, y en este caso no solo es como administración actual, como país
se le ha ido dando a un sector que aglutina intereses de tanta gente. Otros datos para efectos de comparación. En 1975, el presupuesto del ministerio fue alrededor de 77 millones de colones en aquel momento, de 660 millones orientado al Ejecutivo, es decir, casi 12%, y ahora es alrededor de 2%. Uno observa que 9% menos de presupuesto recibe la cartera, y esto es otra cifra que se suma a cuánta inversión pública se hace en el sector agropecuario. Entre 2016 y 2018, el sector, la inversión pública en el sector fue de 42 millones, de un total de 844, es decir, apenas el 5%. Todas estas cifras, digamos, dan idea de un sector cuya cartera principal no tiene suficiente presupuesto, que invierte, a la que se le invierte poco para desarrollar el sector, y que entonces frente a procesos, más bien frente a eventos inesperados, ¿no? Como una pandemia o como un evento climático, pues muestra en mayor medida sus debilidades, ¿no? Porque la gente sigue produciendo porque necesita comer. El tema es cuando se enfrenta a situaciones particulares que le exigen algo más. Y entonces ahí es donde vemos los problemas, como sucedió con la pandemia. Sí, interesante esto de la asignación presupuestaria, y otra vez tratando de problematizar la realidad. Voy a tratar de unirlo con algunos elementos de tu investigación y de la realidad. Es la plataforma del gobierno durante la pandemia se centró mucho en la repartición de las bolsas solidarias o cajas solidarias de alimentos. Claro. Esto es bien contrastante con este dato de la asignación presupuestaria que tiene, bueno, esos datos que nos arrojas. ¿Cuáles son los elementos mínimos para que haya seguridad alimentaria? ¿Es suficiente solo con dar las bolsas o es importante? ¿Cuál es el rol de los elementos, o cuáles serían los elementos a destacar para que realmente haya una soberanía alimentaria, y si las bolsas solidarias contribuyen o no a esto? No, en realidad no. Yo entiendo, digamos, la medida de las bolsas solidarias, porque frente a una cuestión tan grande como el COVID y las consecuencias que ha tenido, sobre todo el año pasado, en que se cerró la economía ante el desconocimiento de muchas cosas sobre cómo iba a impactar el virus, ¿no? Entiendo, digamos, esta medida. Habrá que evaluar eventualmente si cumplió con los objetivos de manera eficiente, o si pudo haber existido otra medida, ¿no? Porque también es cierto que se hace caro que se hagan estas reparticiones, que se compró seguramente con presupuesto extraordinario, que seguramente hubo deuda, que habrá que pagar intereses. Pues todas estas cosas habrá que analizarlas en su momento para ver si fue una medida acertada o si pudo haber existido otra. Lo cierto es que ya fue, y que por supuesto no es la forma de desarrollar un sector, ¿no? Primero porque ni siquiera se le compró a los productores nacionales. Sí, sabemos de las debilidades para poder acopiar este producto. Eso es una cuestión conocida, digamos, que no es fácil. No es fácil poder acopiar todos los alimentos que se distribuyeron desde la producción nacional, aunque hubiera sido lo mejor, quizás. Pero no, yo creo que los elementos mínimos para desarrollar el país en términos de soberanía alimentaria, y seguridad alimentaria primero, y ojalá soberanía alimentaria, que no es lo mismo, pasa por enfrentar problemas crónicos, ¿no? Desde hace años, como el desigual acceso a la tierra, ¿no? Con esquemas incluso en los últimos años de una concentración de tierra nuevamente a partir de las situaciones difíciles que enfrentan las cooperativas, ¿no? Que se ven obligadas a vender tierra
y que está dándose nuevamente un efecto de concentración, que es un fenómeno silencioso que algunas noticias han tenido, pero muy poco impacto como para que se tomen medidas. Yo creo que también pasa por enfrentar el desigual acceso a recursos financieros. El crédito al sector agropecuario sigue siendo muy bajo, y bajo esquemas convencionales normalmente, que dificultan a las personas productoras que saquen el máximo provecho de estos esquemas, ¿no? Ciertamente no es lo mismo un crédito para una empresa industrial que tiene procesos ordenados, que tiene contabilidad, que sabe calcular sus precios, que no se enfrenta a las desigualdades y en tanto a fuerza y poder que sí se enfrentan los pequeños productores cuando van a la plaza y les ofrecen una nada por sus productos. Este tipo de cosas hace que el sector agropecuario vaya quedando relegado también para invertir en nuevas formas de producir, ¿no? Creo también que es importante combatir las asimetrías de información. La población productora, por sus condiciones sociales, suele ser población que se entera más lentamente de las condiciones que están en el mercado que les permitan tomar otras decisiones, ¿no? En ese sentido, no es raro, digamos, que un pequeño productor, una pequeña productora se enfrente a un intermediario que conoce cómo está el precio en plaza y le dice, bueno, yo te ofrezco esta cantidad porque el precio está caído y si querés, bueno, y si no, también, vean, nos vemos. Entonces, puede que el productor ni siquiera sepa a cuánto está el precio en la plaza. Entonces, hay una simetría de información que le desfavorece. Eso hace necesario que existan, que se creen mecanismos que acerquen a la población la información que le permita tomar mejores decisiones. Otra cosa que es importante es pues el presupuesto, como ya lo hemos hablado antes, la necesidad de que el Ministerio de Agricultura u otras entidades que pudieran crearse o fortalecerse reciban más presupuesto para poder hacer las modificaciones en sus prioridades, que inviertan más allá del gasto corriente en salarios y en servicios ordinarios, digamos, que puedan invertir en el sector. Y otro elemento que es muy importante es, no solamente desde el punto de vista de la actividad económica agropecuaria, sino desde el punto de vista social y político, es enfrentar la sobrecarga de las mujeres en el trabajo doméstico, ¿no? Es una cuestión conocida que los productores, hombres, me refiero, descansan su actividad económica sobre el trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres en casa. Y esto inhibe a las mujeres también de enfrentar, de retomar oportunidades que pudieran tener para mayor educación o participar en esquemas organizados de producción. Y esto también encuentra evidencias en la encuesta de hogares, ¿no? Las mujeres son las que menos participan en esquemas cooperativos, las mujeres son las que tienen menos acceso a tierra, las mujeres son las que tienen menos propiedad de tierra, las mujeres son las que tienen menos educación, y estos esquemas que se reproducen en generación de desigualdad también minan el sector, ¿no? Son desigualdades que hay que atender para encontrar un sector con mayor organización y que permita enfrentar de mejor manera los desafíos de la producción agrícola y en el futuro también, no solo en el futuro, también en el presente, del cambio climático. Sí, sin duda, muchos elementos. Parecería que lo de los bolsas solidarias es importante en el contexto, pero no es suficiente. Sí, no, por nada. Elementos ahí, también que tomar en cuenta la tierra, los créditos, lo de la asimetría de información, lo de las mujeres, y eso vamos a seguirlo hablando en nuestro segundo bloque. Hay varios, quizás solo para adelantar un poco, vamos a revisar algunos conceptos para, como nuestro programa es escuchado por mucha gente y que creo yo que a veces
Es importante para nosotros en la academia esto de la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, cómo hacerlo llegar a nuestros oyentes de la radio. Estamos esta noche hablando con Luis Vargas, economista, hablando de la alimentación en El Salvador en tiempos de COVID-19. Regresamos después de esta pausa comercial. Bienvenidos nuevamente a Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre realidad nacional, un espacio producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Esta noche estamos conversando con el economista Luis Vargas acerca de la alimentación de El Salvador en tiempos de COVID-19. Tenemos varios puntos pendientes en la conversación, pero vamos a retomar primero nuestra sección Así lo dijo y vamos a leer lo siguiente. La promoción y defensa de la transparencia en la gestión pública, marcando distancias de conductas políticas opacas y cuestionables de lo legal y lo ético, debe ser una bandera enarbolada por la izquierda, en coherencia con los principios ideológicos y las luchas progresistas de nuestro tiempo, en cualquier espacio de participación e incidencia, desde el Parlamento, las organizaciones de sociedad civil, las comunidades y el hogar. Estos son parte de las conclusiones que pone Luis en su estudio de cómo alimentar a El Salvador en tiempos de COVID-19. Y en este sentido, Luis, ¿cuál sería, digamos, ese compromiso, digamos, banderas que se deben de enarbolar, que como lo decís aquí, para fomentar esto de de mejorar la alimentación de El Salvador, sobre todo en tiempos de COVID, porque seguimos en tiempos de COVID? Claro, en esta investigación, uno de los elementos que se vació en este documento eran elementos, ¿no?, para las fuerzas de izquierda, en línea un poco con los planteamientos que también van siendo defendidos o investigados o de interés de la Fundación, aquellos planteamientos que puedan servir a las fuerzas de izquierda para retomar, ¿no?, alguna agenda de cómo enfrentar estos problemas. Yo pienso, ¿no?, que una cuestión que es relevante para ir transformando el sector agropecuario, y no solo este, sino todos los sectores de la economía, es que desde la izquierda se trabaje en la transparencia de las estrategias y acciones que se van tomando, ¿no? Y que también esto se vaya sumando a un trabajo orgánico, sólido, con las organizaciones de productoras y productores y también consumidores de productos agropecuarios en el país. Porque en este sentido, en la medida que las organizaciones, la población, tiene clara, ¿no?, la ruta desde la izquierda, desde la organización de izquierda, desde los partidos, en caso que hubieran alguno otro, pues tiene claro cuáles van a ser los pasos a tomar, cuáles son los desafíos que se van a enfrentar, qué se espera con las políticas públicas, qué se espera con las acciones, qué se espera respecto a las consecuencias de estas acciones. En esa medida, la población va haciendo suyo un proyecto de izquierda y no lo ve desde afuera, ¿no?, que es como creo que sucedió en alguna medida con el trabajo que se realizó en los 10 años de la administración del FMLN, ¿no? Y en general, que suele pasar en otras latitudes, ¿no?, digamos, que en la medida que el proyecto que se
que se está ejecutando no tiene punto de corte en el tiempo claro sobre cuál es la meta y cómo vamos, cuál es la meta y cómo vamos, entonces la población suele tener expectativas demasiado amplias en el corto plazo, ¿no? Porque se le esconde cuál es el objetivo, porque se le esconde o se le opaca, digamos, cuáles son los pasos que se buscan dar, cuáles son las metas, cuál es el objetivo real o los objetivos reales. Y en este ambiente, entonces, la gente no se apropia de un proyecto de izquierda y, por lo tanto, a las primeras dificultades que pudieran ser normales en un proyecto planificado, se observa como fracasos y entonces se abandona. Pienso que es muy importante que de la izquierda se muestre honestidad en cuanto al proyecto político que se desee desarrollar y en cuanto a las acciones específicas para sectores como el sector agropecuario. Por ejemplo, si en el sector agropecuario lo que se quiere es llegar a la soberanía alimentaria de una agenda de la izquierda, bueno, se plantea para un proyecto de 10, 15, 20 años cuáles son los diferentes momentos en los que nos vamos a estar midiendo. Cada 2 años, cada año, cada 3 años, ¿qué esperamos estar haciendo aquí? ¿Vamos a ser soberanos en todos los productos? No, eso es imposible. Es imposible tener soberanía alimentaria en todos los productos, ¿no? Es imposible producir todo lo que consumimos en el país. Sí, es imposible. Hay limitantes presupuestales, hay limitantes incluso de extensión de tierra, hay limitantes de conocimiento. Entonces, ok, si no vamos a ser soberanos en productos cárnicos, por ejemplo, o en leche, ¿no? O en otros productos como frutas o en hortalizas, entonces tenemos que dejar clara la agenda y decir, bueno, nosotros desde las izquierdas o desde las fuerzas de izquierda vamos a apuntarle solamente a soberanía en granos básicos y a este par de hortalizas, ¿no? Tomate y qué sé yo, chile verde. Pero si se plantea escenarios utópicos de que todo lo vamos a producir en 5 años, entonces a las primeras de cambio hay un fracaso y se abandona. Pienso que esto entonces parte de la transparencia y cuál es la agenda para transformar. No vamos a poder ser soberanos en todos los productos, pero sí en algunos, apostarle a eso y que la gente sepa y volcar las fuerzas productivas a esos productos y presupuesto. Y en ese sentido, una pregunta específica de tipo conceptual. ¿Cuál sería la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria? Y si podemos tener, sin hacer un juego de palabras, ¿puede haber seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria? Sí, claro que puede haber. Empezando por la segunda parte, claro que puede haber seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es un concepto un tanto más convencional que, simplificándolo un poco, ¿no? Habla de la posibilidad de que la población tenga alimento en el momento que lo requiere sin exponerse a alguna necesidad, no, sin exponerse a algún riesgo adicional a sus condiciones normales, digamos, sin tener que vender activos para comprar alimentos. No, la seguridad alimentaria habla de que una persona tenga un plato de comida en el momento que lo necesita. ¿Sí? Eso. Ahora, en cuanto a soberanía alimentaria, es un concepto un tanto más complejo, en el sentido que busca incluir otros aspectos, ¿no? Como la organización popular, el fortalecimiento autónomo de los diferentes eslabones del sistema agroalimentario, con prácticas sustentables que incrementen la resiliencia del sector, principalmente del subsector productivo, ¿no? Como esquemas cooperativos de producción, este tipo de cuestiones que le van permitiendo a los países y a las sociedades definir qué es lo que quiere, de qué quiere alimentarse y de dónde proviene lo que consume, ¿sí? En cambio, en seguridad alimentaria es un poco independiente, ¿no?
de este tipo de conceptos un tanto más profundos o trascendentales, ¿no? Por ejemplo, soberanía alimentaria perfectamente puede jugar con esquemas de comercio internacional como tratados de libre comercio, porque no interesa de dónde viene el alimento en tanto llegue. No interesa que las personas puedan decidir si comen un maíz, digamos, bajo prácticas sustentables, o se alimentan con un maíz que proviene de grandes empresas productoras que son producidas bajo esquemas muy poco sustentables y que además se trasladan miles de kilómetros para llegar a su plato. No importa esto, no importa, las personas no necesariamente pueden decidirlo, ¿no? En el marco de la seguridad alimentaria, en tanto que llegue el plato es suficiente. En cambio, en soberanía alimentaria, sí, ¿no? Las personas tienen la posibilidad de decidir qué comen, de dónde viene, qué prácticas se priorizan para decidir la compra, si es orgánica, si no es orgánica, si proviene de prácticas industriales normales o si proviene de prácticas agroecológicas. Ese tipo de cosas, ¿no? Que van haciendo de la soberanía un tanto más difícil de alcanzar, sin duda, sin duda. Un tanto más heterodoxa, ¿no? No convencional, y que por lo tanto también se enfrenta a dinámicas de poder, ¿no? En los sistemas agroalimentarios que existen, ¿no? Y que es imposible obviar. Grandes empresas transnacionales y esquemas mundiales de comercio que dificultan la producción bajo estos otros esquemas alternativos. Y en ese sentido, Luis, esto de buscar, no sé si es un poco atrevido, pero en esa búsqueda de tener seguridad alimentaria, no se puede poner en riesgo la sustentabilidad, esto de garantizar, bueno, yo tengo mi plato de comida hoy, entendido así, pero el futuro, pues, a mí no me interesa lo que dice el salvadoreño, coyol quebrado, coyol comido, pero ¿qué implicaciones tiene esto de garantía alimentaria sacrificando el futuro? Claro, y es una excelente pregunta esa. Gracias por traer el tema al debate también. Yo creo que El Salvador ha sido un ejemplo de un país que, a pesar que ha planificado muy poco la agricultura, se ha alimentado, ¿no? Sí, claro, hay cierta porción de la población que sigue encontrando dificultades para alimentarse en el día a día, pero en general es un país que, más allá de ciertos episodios, no pasa hambre crónica, digamos, gran parte de la población. Es un país que ha logrado, digamos, sortear las dificultades en ese sentido en gran medida. Pero sin planificación, se logra alimentar, pasa mucho por, y uno lo observa en las cifras, ¿no? Pasa mucho por los frutos de la Revolución Verde que inicia ya por los 60, 50, 60, más o menos, que es aquel incremento de los rendimientos en la producción derivado principalmente del aparecimiento de un incontable número de productos químicos que sirven para enfrentar tanto plagas y enfermedades como para la fertilización con sintéticos, ¿no? Esto ha permitido, ¿no?, que, a pesar de que la extensión, la superficie en granos básicos, por ejemplo, no haya crecido tanto en el país, la producción sí haya crecido mucho. Y si bien El Salvador no es sustancial en términos de cambio climático o de contaminación mundial, digamos, cierto es que este tipo de sistemas productivos generan grandes impactos en los ecosistemas locales, en la biodiversidad local, en la salud del suelo y en la posibilidad de que en el
ya ni siquiera es mediano plazo, que en el corto plazo sigan existiendo posibilidades mínimas de producir lo que necesitamos para alimentarnos. El uso de productos químicos está relacionado con la acidificación del suelo, ¿no? Que luego genera problemas en otros microorganismos y organismos vivos. Genera problemas en la eutrofización de cuerpos de agua, cuando los fertilizantes y nutrientes se lavan por las lluvias, van a terminar a quebradas, ríos, cuerpos de agua, y hay un crecimiento desmesurado de algas. Cuando crecen las algas, estas absorben el oxígeno y la vida marina y peces que están en estos cuerpos de agua no encuentran el oxígeno y mueren. Entonces la eutrofización de cuerpos de agua está relacionada con pérdida de vida en los cuerpos, en los ríos y en los lagos, ¿no? Y esto sucede. No es raro, a pesar de lo bonito que se vea para las cámaras, ¿no? Lo que sucede en el agua de Coatepec, que esto tiene mucho que ver con llegada con un exceso, ¿no? De crecimiento de algas que está relacionado con un exceso de fertilizantes que pueden estar llegando al lago a través de las lluvias. Está relacionado este producto de usos químicos en tercer lugar, ya dijimos acidificación de suelo, ya dijimos eutrofización de agua. Está relacionado con también el fortalecimiento de ciertas plagas, ¿no? Y la necesidad de estar utilizando cada vez más productos químicos más fuertes y distintos para enfrentar plagas y insectos o enfermedades que se van fortaleciendo. Que también tienen efectos económicos, ¿no? Porque se incrementa el costo de producción, porque hay que comprar estas otras cosas, y bueno, vamos viendo en los agricultores márgenes menores, y va una bola de nieve, ¿no? Hay otro aspecto en El Salvador que es muy importante, ¿no? La producción de granos básicos, que es el principal producto agrícola de nuestro país para la alimentación de la población, es que se realiza en ladera. La producción de granos básicos, frijol, maíz, en El Salvador, dado el relevamiento de productores por los grandes cambios, ¿no? En la tenencia de la tierra desde hace varias décadas, relegó a los agricultores a producir en los cerros. Y esto tiene mucho que ver con un incremento de la erosión y de la pérdida del suelo. No es raro que cuando está el invierno copioso vemos nuestros ríos de color café, ¿no? Este es el suelo que se está perdiendo y yendo al mar e irrecuperable. Cada centímetro de suelo tarda miles de años en recuperarse. Un centímetro de suelo orgánico, ¿no? Que permite producir, tarda miles de años en recuperarse. Entonces, este tipo de prácticas productivas van minando, si no se enfrentan a la brevedad y con urgencia, las posibilidades de que el Salvador pueda producir, aunque sea lo mínimo para alimentarse, maíz y frijol. Entonces, creo que es urgente, ¿no? Estos temas, enfrentar los sistemas de producción actuales, las prácticas actuales que hagan que producir nuestra comida en el futuro sea medianamente factible. Y aquí hay, quizás, no sé si nos dará tiempo para una pregunta más, pero lo pongo como la voz del oyente que está ahorita en YesEUCA. Una pregunta fuerte, pero que creo que han de tener algunos de los que oyen. ¿Está en peligro la capacidad de que llegue un plato a mi mesa? Digamos, como ciudadano salvadoreño, y sí o no me debería preocupar porque haya, pues sí, la comidita, como decimos cariñosamente. Yo pienso que quizás no es un problema urgente del mañana, aunque toda la gente está siempre trabajando para alimentarse, ¿no? Ya sea para producirlo o para comprar lo que va a comer. Es un problema del día a día. Ahora, si va a existir en algún momento la imposibilidad de encontrar comida, yo creo que el cambio climático que ahora ya hay que cambiar la palabra, ¿no? Ya no solo es cambio climático, sino es emergencia climática porque es actual y es una emergencia.
La emergencia climática y la crisis climática está mostrando serias dificultades para los sistemas productivos agrícolas, principalmente para aquellas unidades productivas con poca capacidad de adaptarse, con poca capacidad de predecir o anticiparse un poco a un fenómeno, y como un fenómeno del niño fuerte o una sequía fuerte, la gente simplemente observa cómo lo que ha sembrado se seca. No tiene más opción que observar, porque ¿qué va a hacer? Este tipo de cosas se están viendo cada vez más frecuentes. En 2015 hubo una sequía fuerte, en 2018 hubo una sequía fuerte, en 2019 fue un año relativamente ordinario, pero en los últimos 8 años El Salvador ha enfrentado, si no me equivoco, 4 o 5 periodos de sequía, 2 muy fuertes y otras moderadas, que sin duda van a poner en aprietos a los productores y a las productoras, que si no se toman desde el Estado, porque solo desde el Estado puede provenir esto, pienso yo, medidas articuladas, bien financiadas, para procurar medidas de adaptación y mitigación de los peores efectos del cambio climático. Yo sí creo que puede haber algún momento, no generalizado, pero muy puntual, en que la comida haga falta, ¿no? Claro, nadie deja morir a su población en general de hambre. Frente a una emergencia alimentaria, los botones y las llamadas se activan, y bueno, se activa Naciones Unidas con el Programa Mundial de Alimentos, o los gobiernos pues quitan presupuesto de alguna cartera y lo destinan a comprar comida afuera, y se distribuye o de alguna manera. Pero ciertamente estas actividades, que son caras al actuar de emergencia, no son sostenibles, no pueden hacerse ni todos los meses ni todos los años. Y en esa medida, si hay un evento puntual como pandemia, que algo hizo el gobierno para la seguridad alimentaria de la población, con mayor o menor éxito, habrá que verse. El cambio climático exigirá que se tomen medidas más serias, más drásticas, más profundas, para poder evitar las peores consecuencias de estos eventos, porque van a suceder. Va a suceder una sequía muy fuerte eventualmente, va a suceder un año muy seco o muy lluvioso, o va a suceder algo que no tengamos en el mapa todavía, que va a afectar las posibilidades de alimentarnos. Y si El Salvador no está preparado, o si el mundo no está preparado, o vamos a tener que endeudarnos para comprar, o la gente va a tener que recurrir a medidas de emergencia como vender algo para poder comprar, partiendo de que exista alimento en algún estante, en alguna plaza. Las cosas se van agravando cuando ya el alimento escasea, incluso en plazas. Entonces sí, pienso que es una cuestión urgente, y que es importante que las personas que nos escuchen y la población en general encontremos todas las formas de conectarnos con, con estas actividades productivas, más allá de comprar en plaza, cocinar y comer, de tener en el subconsciente, digamos, que hay una actividad productiva que es realizada por personas que enfrentan condiciones complicadas, que son vulnerables, que no están teniendo una institución o una institucionalidad fuerte que les acompañe, y que por lo tanto es necesario exigir del Estado medidas para fortalecer un sector del que siempre vamos a depender. Sí, muy contundente esta reflexión, Luis. Te agradecemos hacer evidente esta necesidad de la comida, que la damos por sentada ya, que está resuelta, pero que, insisto, se hace evidente esta vulnerabilidad a la que estamos expuestos, y sobre todo lo que dice tus estudios, y lo has repetido también en esta entrevista, aquellos grupos que son más, pues los que más sufren, los más pobres,
que es la consigna de nuestra universidad. Agradecemos tu participación con nosotros y esperamos que nos acompañes en una próxima oportunidad. Muchas gracias, en verdad, por el espacio. Ha sido un placer poder platicar un poquito de lo que está en estos documentos. Está en línea para quienes gusten consultarlo. Pues ahí está en internet. La urgencia de transformar el agro es uno, y el otro es alimentar a El Salvador en tiempos de COVID. Por ahí los van a encontrar si quieren pues ver más datos, alguna información más desarrollada o más ordenada, pues ahí está. Yo le agradezco a la universidad, a la YSUCA y a ti en particular por la invitación, por permitirme hablar de estos temas, y bueno, cuando gusten, aquí estoy para poder compartir un poquito más. Muchas gracias a Luis Ernesto Vargas, ahorita, bueno, economista, ahorita está sacando doctorado en economía en la UNAM. Esperamos tenerlo de regreso, no solo en YSUCA, sino en la universidad en su momento. Y agradecidos a todos los oyentes de YSUCA. En nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, mi nombre es Luis Aguilar y un gusto que han escuchado Abriendo Puertas. Nos escucharemos en una próxima oportunidad.